Yo no compré esta tierra para vengarme, sino para mostrar que la justicia crece donde se siembra respeto. Esas fueron las palabras exactas que José Ramírez pronunció frente a 53 testigos cuando firmó los papeles que lo convertían en el nuevo dueño de la Hacienda San Gabriel, una propiedad de 1,200 hectáreas en Jalisco, México, valuada en 4,800,000 pesos. El patrón Gerardo López soltó una carcajada que retumbó por todo el patio principal. Sus dos cómplices, Mauricio Vargas y Roberto Silva, intercambiaron miradas burlonas, como si acabaran de escuchar el chiste más absurdo del año. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que José llevaba en su mochila de cuero desgastado 3 documentos que cambiarían no solo esa tarde de sábado, sino el destino de todas las familias que vivían en esa hacienda. El primero era un certificado de herencia que databa de 25 años atrás. El segundo era el extracto bancario de una cuenta que tenía un saldo de 8,300,000 pesos. Y el tercero era algo que los dejaría sin palabras, porque lo que estaba por suceder en los siguientes 37 minutos no solo humillaría a Gerardo López y su capataz Mauricio Vargas, sino que les haría arrepentirse de cada palabra cruel, de cada risa despectiva, de cada segundo en que creyeron que la pobreza aparente era sinónimo de inferioridad real. José Ramírez tenía 52 años. Sus manos estaban marcadas por 4 décadas de trabajo bajo el sol de Jalisco. Su rostro curtido contaba la historia de un hombre que se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para alimentar a sus 3 hijos, Santiago de 18 años, Mateo de 16 y Leonardo de 14. Vivían en una casita de adobe al final de la propiedad, donde el piso era de tierra apisonada y las paredes necesitaban una mano de pintura desde hacía 3 años. La ropa que llevaban ese día había sido lavada y remendada tantas veces que ya era difícil recordar su color original. Pero había algo en los ojos de José que Gerardo López nunca había logrado quebrar en 23 años de patronazgo. Era sábado, 11 de la mañana con 17 minutos, cuando Gerardo López reunió a todos los trabajadores en el patio principal para hacer un anuncio que cambiaría sus vidas para siempre. Gerardo tenía 49 años, media 53 kilogramos más que José, y llevaba puesta una camisa de marca italiana que costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador de la hacienda. Su reloj Rolex brillaba bajo el sol como un recordatorio constante de la diferencia de clases que él mismo se encargaba de mantener. A su lado derecho estaba Mauricio Vargas, de 42 años, capataz desde hacía 8 años. Mauricio tenía esa sonrisa cruel de quien había encontrado en la crueldad hacia los más débiles su única forma de sentirse poderoso. Sus botas de piel costaban más que lo que José ganaba en 2 semanas. Roberto Silva completaba el trío. 38 años, administrador de la hacienda, y el tipo de hombre que medía su valor por el desprecio que podía inspirar en otros. 47 trabajadores se habían reunido en semicírculo. Sus familias, incluidas mujeres y niños, sumaban 132 personas que dependían económicamente de esa hacienda. José estaba de pie junto a sus 3 hijos. Santiago, el mayor, tenía los puños cerrados. Mateo mantenía la mirada baja, como siempre hacía cuando presentía problemas. Leonardo, el más pequeño, se aferraba al brazo de su padre. Gerardo se aclaró la garganta teatralmente. «Señores, tengo un anuncio importante que hacer». Su voz tenía esa entonación condescendiente que había perfeccionado durante décadas de sentirse superior. Después de 25 años manejando esta hacienda, he tomado la decisión de venderla. Un murmullo de preocupación recorrió a los trabajadores. Las mujeres se acercaron instintivamente a sus esposos. Los niños sintieron la tensión, aunque no entendieran completamente las palabras. Mauricio Vargas se reía entre dientes, como si ya supiera lo que venía a continuación. La hacienda ha sido adquirida por un grupo de inversionistas de Guadalajara que planean convertirla en un complejo turístico de lujo. José sintió cómo Santiago se tensaba a su lado. Mateo levantó la mirada por primera vez en 5 minutos. Leonardo apretó más fuerte el brazo de su padre. «Esto significa», continuó Gerardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «que todos ustedes quedan oficialmente despedidos a partir del próximo viernes». El silencio que siguió fue absoluto. Duró exactamente 8 segundos.
Se podía escuchar el zumbido de las moscas alrededor del bebedero del ganado, el roce de la ropa cuando alguien se movía incómodo, la respiración contenida de 47 trabajadores que acababan de perder su sustento. El aire se volvió denso, pesado, casi irrespirable. José no apartaba los ojos de Gerardo. Santiago dejó de respirar por completo. Mauricio mantenía esa sonrisa cruel que tanto disfrutaba en momentos como este. Entonces, una mujer de 61 años, Esperanza Morales, que había trabajado en la cocina de la hacienda durante 17 años, rompió el silencio. «¿Don Gerardo? ¿Y las indemnizaciones?» Gerardo soltó una risa seca. «Esperanza, mi querida Esperanza, ustedes no son empleados, son peones. La diferencia es que los peones no tienen derecho a indemnización». Roberto Silva asintió, disfrutando claramente del momento. «Además», agregó Mauricio con esa voz áspera que usaba cuando quería lastimar, «la mayoría de ustedes me debe dinero por adelantos de sueldo, préstamos para emergencias y otros conceptos. Diríamos que estamos a mano». Eso era mentira y todos lo sabían. Pero también sabían que Mauricio llevaba los registros y que pocos de ellos sabían leer lo suficientemente bien como para disputar números en un papel. José dio un paso al frente. «Don Gerardo, trabajé 23 años en esta hacienda. Mis hijos nacieron aquí. Mi esposa está enterrada en el cementerio de la colina». Su voz era calma, pero había algo en su tono que hizo que Gerardo entrecerrar los ojos. «¿Y?», preguntó Gerardo con impaciencia. «Solo quiero saber si hay alguna posibilidad de que los nuevos dueños necesiten trabajadores experimentados». Mauricio se echó a reír. Una risa cruel, aguda, que hizo eco contra las paredes de la casa principal. «José, ¿tú crees que gente como tú va a trabajar en un resort de lujo? Los turistas que van a venir aquí pagan 2,000 pesos por noche. Por noche, José. ¿Sabes cuánto es eso?» José no respondió. «Es más de lo que tú has visto junto en toda tu vida». Roberto Silva se acercó con esa camina arrogante que había adoptado desde que se convirtió en administrador. «Mira, José, sé que esto es difícil de entender para alguien como tú, pero hay diferentes niveles de personas en el mundo. Y tú, lamentablemente, estás en el nivel más bajo». Santiago dio un paso adelante, pero José le puso una mano en el pecho para detenerlo. «No se ofenda, señor José», continuó Roberto, «pero las personas que van a frecuentar este lugar están acostumbradas a cierta estética, cierto nivel de servicio, y francamente usted y sus hijos no encajan con esa visión». El insulto era claro, el mensaje devastador. Gerardo decidió rematar. «Además, José, seamos honestos, ¿qué vas a hacer tú sin trabajo, con 3 bocas que alimentar, sin educación, sin ahorros?» Se acercó más, hasta quedar a menos de 1 metro de José. «Personas como ustedes generalmente terminan pidiendo limosna en las calles de Guadalajara. O peor aún, mandando a sus hijos a trabajar en lugar de estudiar». Mauricio aplaudió lentamente, como si fuera una actuación. «Bravo, patrón. Le está diciendo sus verdades». Esperanza Morales comenzó a llorar en silencio. Otros trabajadores bajaron la mirada sintiéndose humillados por asociación, pero José mantuvo los ojos fijos en Gerardo. «Don Gerardo, ¿puedo hacerle una pregunta?» Gerardo suspiró, como si le molestara tener que seguir perdiendo el tiempo. «Hazla rápido, José. Tengo una comida importante en el club de golf. ¿Cuánto vale esta hacienda?» La pregunta tomó a Gerardo por sorpresa. «¿Perdón? ¿Qué cuánto vale? ¿El precio de venta?» Mauricio y Roberto intercambiaron miradas divertidas. «¿Para qué quieres saber eso, José?», preguntó Mauricio con sorna. «¿Acaso la vas a comprar tú?». Toda la multitud de trabajadores volteó a ver a José, algunos con curiosidad, otros con la tristeza de ver a un hombre bueno siendo humillado públicamente. José metió la mano en su mochila de cuero desgastado. Tal vez. El silencio que siguió fue diferente, más tenso, más eléctrico. Gerardo parpadeó 3 veces, como si no hubiera escuchado bien. «¿Disculpa? Que tal vez la compre». Esta vez, la risa de los 3 hombres fue ensordecedora. Mauricio se dobló de la risa. Roberto tuvo que limpiarse las lágrimas. Gerardo se golpeó la pierna como si hubiera escuchado el chiste más gracioso de su vida. «¡José!», gritó Gerardo entre carcajadas. «Tú no tienes ni para comprarte zapatos nuevos. Mírate, tu ropa tiene más agujeros que un colador. Es verdad,
añadió Mauricio secándose los ojos. Tu casa no tiene ni piso de cemento. ¿Con qué dinero vas a comprar una hacienda de 4.800.000 pesos? Había dicho el precio. 4.800.000 pesos. José asintió lentamente. Ese es un buen precio para 1.200 hectáreas con casa principal, establos y derechos de agua. La risa comenzó a apagarse gradualmente. Había algo en la forma en que José había dicho esas palabras que no cuadraba con la imagen del peón ignorante que ellos tenían. ¿Cómo sabes cuántas hectáreas tiene la hacienda?, preguntó Roberto con suspicacia. José lo miró directamente a los ojos. Porque llevo 23 años caminando cada metro de esta tierra. Conozco cada árbol, cada pozo, cada lindero. Hizo una pausa. Y porque tengo una muy buena memoria para los números. Mauricio sintió un escalofrío inexplicable. Algo no estaba bien. Algo en la voz de José había cambiado. Está bien, José, dijo Gerardo recuperando su arrogancia. Te voy a seguir el juego. ¿De dónde exactamente vas a sacar 4.800.000 pesos? ¿Los tienes debajo del colchón? José sonrió por primera vez en toda la conversación. No, los tengo en el banco. Esta vez nadie se rió. Roberto tragó saliva con dificultad. Mauricio sintió que su camisa comenzaba a adherirse a su espalda sudorosa. Gerardo parpadeó repetidamente, como si tratara de procesar información que no tenía sentido. José metió la mano más profundo en su mochila. Don Gerardo, ¿le gustaría ver mi extracto bancario? En ese momento, sin que nadie lo notara, 3 vehículos se detuvieron en la entrada principal de la hacienda. El primero era un BMW gris, el segundo, un Mercedes-Benz negro, el tercero, una camioneta oficial del Banco Nacional de México. Del BMW descendió una mujer elegante de 54 años, vestida con un traje sastre azul marino. Era Guadalupe Morales, abogada especialista en derecho agrario, con oficina en el centro de Guadalajara. Del Mercedes bajó un hombre de 62 años, con un portafolio de piel italiana. Alejandro Torres, director regional del Banco Nacional de México. Y de la camioneta oficial descendieron 2 hombres con chalecos que identificaban como valuadores certificados. Pero nadie en el patio los había visto llegar todavía, porque todos los ojos estaban fijos en la mano de José, que lentamente sacaba de su mochila un sobre manila amarillento. Lo que ninguno de los presentes sabía era que dentro de ese sobre había documentos que demostrarían que José Ramírez no era el peón pobre que todos creían conocer. Era el heredero legítimo de una mina de plata que había sido explotada en secreto durante 25 años. Una mina que había generado un promedio de 320.000 pesos mensuales durante los últimos 5 años. Una fortuna que había crecido en silencio mientras él fingía ser un trabajador más, esperando el momento exacto para usarla no para su beneficio personal, sino para comprar la hacienda donde había sufrido humillaciones durante más de 2 décadas. Y ese momento había llegado. José abrió el sobre con movimientos deliberados, casi ceremoniales. «Don Gerardo», dijo con una voz que sonaba diferente, más segura, más firme. «Esto es mi extracto bancario del mes pasado». Le extendió el papel. Gerardo lo tomó con manos que habían comenzado a temblar ligeramente. Leyó la primera línea. Su rostro perdió todo el color al instante. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Una gota de sudor recorrió su frente. Tragó saliva con dificultad. Sus ojos se abrieron de par en par, y cuando intentó hablar, ningún sonido salió de su boca. Porque el saldo que mostraba ese extracto bancario era de 8.347.512 pesos, casi el doble del valor de la hacienda. En ese momento, Guadalupe Morales apareció caminando por el sendero principal, con sus tacones resonando contra las piedras del camino. «Buenos días», llamó con voz fuerte y clara. «¿El señor José Ramírez se encuentra aquí?» José levantó la mano. «Aquí estoy, licenciada Morales». «Perfecto. Traigo los documentos de la herencia que discutimos ayer. Todo está en orden para proceder con la compra». Mauricio sintió que las piernas le fallaban. Roberto se agarró a la cerca más cercana para no caer. Gerardo sostenía el extracto bancario con manos que temblaban como hojas en una tormenta. Y en ese momento, mientras 47 trabajadores contenían la respiración y 3 hombres arrogantes comenzaban a entender
que acababan de cometer el error más grande de sus vidas, José Ramírez miró a sus 3 hijos. Santiago tenía lágrimas en los ojos, pero ya no de tristeza. Mateo sonreía por primera vez en meses. Leonardo seguía aferrado al brazo de su padre, pero ahora con orgullo en lugar de miedo. Porque todos sabían que lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo sus vidas, sino la de cada familia que había sido humillada en esa hacienda. Y el hombre que había permanecido en silencio durante 23 años de insultos y desprecios estaba finalmente listo para hablar. Lo que Gerardo López no sabía mientras sostenía ese extracto bancario con manos temblorosas era que estaba leyendo solo una fracción de la verdad, porque José Ramírez tenía 3 cuentas bancarias más. Y lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su perspectiva sobre el hombre al que había humillado durante 23 años, sino que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el valor, la dignidad y el verdadero significado del poder. Guadalupe Morales se acercó con pasos firmes, seguida por Alejandro Torres, cuyo portafolio de piel italiana brillaba bajo el sol de mediodía. Los 2 valuadores oficiales caminaban detrás, cargando equipos de medición y carpetas llenas de documentos. La licenciada Morales tenía 54 años y 26 años de experiencia en derecho agrario. Había manejado transacciones por más de 200 millones de pesos a lo largo de su carrera. Sus tacones de 7 centímetros resonaban contra el suelo empedrado con la autoridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Señor Ramírez», dijo dirigiéndose directamente a José, ignorando completamente a los 3 hombres que lo rodeaban. «Los documentos de sucesión están completamente en orden. La transferencia de la mina Santa Gertrudis a su nombre fue ratificada ayer por el registro público de la propiedad». Mauricio Vargas sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su rostro se tornó ceniza. Sus piernas comenzaron a temblar. «La mina Santa Gertrudis», murmuró con voz quebrada. Roberto Silva dejó caer el sombrero que llevaba en la mano. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Guadalupe asintió profesionalmente. «Efectivamente, el señor José Ramírez es el heredero legítimo de la concesión minera más productiva de todo el estado de Jalisco». Alejandro Torres se adelantó, extendiendo su mano hacia José. «Señor Ramírez, es un honor conocerlo personalmente. Soy Alejandro Torres, director regional del Banco Nacional de México». José estrechó su mano con la misma sencillez con la que saludaba a sus compañeros trabajadores cada mañana. «El gusto es mío, licenciado Torres». Alejandro abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. «Como acordamos por teléfono, traigo la certificación completa de sus activos bancarios para facilitar la transacción inmobiliaria de hoy». Gerardo López seguía de pie como estatua, con el extracto bancario en la mano derecha y la mandíbula desencajada. Su camisa italiana comenzaba a mostrar manchas de sudor bajo las axilas. «No puede ser real», murmuró. «Esto no puede ser real». Alejandro lo escuchó y sonrió profesionalmente. «¿Perdón, señor? ¿Hay alguna duda sobre la autenticidad de los documentos bancarios?» Gerardo señaló a José con un dedo tembloroso. Él es un peón, un trabajador de campo. No puede tener 8 millones de pesos. Alejandro miró a José, luego de vuelta a Gerardo, con una expresión que mezcló sorpresa y desaproval. «Señor, me parece que hay una confusión. El señor José Ramírez no tiene 8 millones de pesos». El corazón de Mauricio se llenó de esperanza por un microsegundo. «Tiene mucho más que eso». El mundo se detuvo. Alejandro abrió la carpeta y extrajo 4 estados de cuenta bancarios. Cuenta principal en Banco Nacional, 8.347.512 pesos. Su voz era clara, oficial, imposible de disputar. Cuenta de inversiones en Banco Azteca, 3.922.830 pesos. Roberto Silva se agarró al poste más cercano para no caer. Cuenta empresarial en BBVA, 5.200.000 exactos. Mauricio sintió que la tierra giraba bajo sus pies. Y cuenta de ahorros en Santander, 1.600.000 pesos. Hizo una pausa dramática. Total en activos líquidos, 18.860.000
y 9.542 pesos. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Durante 15 segundos completos, lo único que se escuchó fue el viento moviendo las hojas de los eucaliptos y el latido acelerado de 3 corazones que acababan de descubrir la dimensión real de su error. 47 trabajadores contenían la respiración. Sus mujeres se habían acercado, formando un semicírculo de testigos que jamás olvidarían este momento. Esperanza Morales, la cocinera de 61 años, fue la primera en romper el silencio. «Dios santo», murmuró. «Don José es millonario». Guadalupe asintió. «Pero eso no es todo». Sacó otro documento de su briefcase. «El señor Ramírez también posee el 70% de las acciones de Minera del Bajío, empresa que opera 5 concesiones mineras en Guanajuato y Jalisco». José había permanecido en silencio, observando las reacciones de los 3 hombres que minutos antes se burlaban de su aparente pobreza. Gerardo había pasado del blanco al verde pálido. Gotas de sudor recorrían su frente. Su respiración se había vuelto irregular. Mauricio temblaba visiblemente. Sus manos se abrían y cerraban en puños involuntarios. Roberto había comenzado a murmurar para sí mismo: «No puede ser, no puede ser, no puede ser». Entonces José habló. Su voz era calmada, pero había en ella una autoridad que nunca antes había mostrado. «Señor López, ¿recuerda lo que me preguntó hace 15 minutos?» Gerardo no respondió. No podía responder. Me preguntó de dónde iba a sacar 4.800.000 pesos para comprar su hacienda. José se acercó un paso. La respuesta es simple: de cualquiera de mis 4 cuentas bancarias. Todas ellas tienen más dinero que el valor total de esta propiedad. Mauricio intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado. «Pero tengo una pregunta mejor para usted, señor López». José lo miró directamente a los ojos. «¿Recuerda lo que me dijo sobre personas como yo?» Los ojos de Gerardo comenzaron a llenarse de lágrimas de pánico. «Me dijo que estaba en el nivel más bajo de personas, que iba a terminar pidiendo limosna en las calles de Guadalajara, que mis hijos nunca saldrían de la tierra que pisan». Santiago, Mateo y Leonardo se habían acercado a su padre. Ya no había vergüenza en sus posturas, solo orgullo. «¿Sabe lo que pienso sobre eso, señor López?» Gerardo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. «Pienso que usted confundió la humildad con la pobreza, la sencillez con la ignorancia, el trabajo honesto con la inferioridad». José sacó su celular del bolsillo. «Licenciado Torres, ¿podría confirmarle al señor López que tengo autorización inmediata para transferir 4.800.000 pesos?» Alejandro revisó sus documentos. «Por supuesto. El señor Ramírez tiene autorización para transferencias de hasta 20 millones de pesos, sin necesidad de aprobaciones adicionales». José miró su celular. «Son las 12:43. Los bancos cierran a las 2 de la tarde». Hizo una pausa. «Eso me da exactamente 1 hora y 17 minutos para comprar esta hacienda». Guadalupe abrió su briefcase y sacó un contrato ya preparado. «El documento de compraventa está listo, señor Ramírez. Solo necesitamos la firma del vendedor». José miró a Gerardo. «¿Está dispuesto a vender, señor López? ¿O prefiere mantener la propiedad y enfrentar las demandas laborales que están siendo preparadas?» «¿Demandas laborales?», murmuró Roberto. Guadalupe sonrió profesionalmente. 47 demandas por salarios atrasados, prestaciones no pagadas y condiciones laborales inadecuadas. El monto total asciende a 2.120.000 pesos. José agregó: «Más las multas por no tener registrados a sus trabajadores en el Seguro Social. Esos son otros 800.000 pesos aproximadamente». Mauricio se desplomó sobre una banca de madera. Su mundo se estaba desmoronando pieza por pieza. «También», continuó José, «están los reportes de maltrato laboral que han sido documentados durante los últimos 3 años». «¿Documentados?», preguntó Gerardo con voz quebrada. José sonrió por primera vez, con una pizca de satisfacción. ¿Creía que iba a soportar 23 años de humillaciones sin tomar precauciones? Sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Cada insulto, cada amenaza, cada momento en que usted o sus empleados trataron mal a cualquier trabajador de esta hacienda. La grabadora era pequeña, del tamaño de una caja de fósforos, pero representaba años de evidencia acumulada.
Todo está registrado, con fecha, hora y testigos. El rostro de Roberto Silva se contrajo en una mueca de terror. Eso es ilegal. No puede grabar conversaciones sin permiso. Guadalupe negó con la cabeza. En México, las grabaciones son admisibles como evidencia cuando documentan delitos laborales. El señor Ramírez está completamente dentro de la ley. José guardó la grabadora. Pero no vine aquí por venganza, señores. Se volvió hacia los trabajadores reunidos. Vine aquí porque esta tierra significa algo más que dinero para mí. Aquí nacieron mis hijos. Aquí está enterrada mi esposa. Aquí he visto crecer a familias enteras de trabajadores honestos. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su esposa. María Elena murió hace 8 años, cáncer de pulmón. En el hospital, cuando ya no podía hablar, escribió algo en un papel. Sacó de su billetera una nota amarillenta, doblada y cuidadosamente preservada. Decía: José, cuando tengas la oportunidad, compra la tierra, no para ti, para ellos. Señaló a las familias de trabajadores que los rodeaban. Ella sabía que yo había heredado la mina. Sabía que algún día tendría el dinero suficiente y me pidió que cuando llegara ese momento, convirtiera esta hacienda en algo diferente. Alejandro Torres asintió respetuosamente. Había manejado muchas transacciones millonarias, pero pocas lo habían conmovido como esta. Señor López, dijo José volviéndose hacia Gerardo, voy a comprar su hacienda. Voy a pagarle exactamente lo que pidió, 4.800.000 pesos. Gerardo asintió débilmente, todavía en shock. Pero no la voy a convertir en mi casa grande. La voy a convertir en una cooperativa. Una cooperativa, murmuró Mauricio. Cada trabajador que quiera quedarse se convertirá en socio. Van a recibir un porcentaje de las ganancias. Van a tener seguro médico. Sus hijos van a poder estudiar con becas completas. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos. Esperanza Morales tenía lágrimas en los ojos. ¿Y usted, señor López, va a firmar ese contrato de venta? José se acercó hasta quedar a medio metro de Gerardo. No porque lo esté obligando, sino porque después de 23 años de trabajar esta tierra, merezco la oportunidad de mostrarle cómo se trata a las personas con dignidad. Gerardo tomó la pluma que le ofrecía Guadalupe. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Cuando firmó su nombre en la línea correspondiente, sellando la venta de la hacienda que había sido su símbolo de poder durante 25 años, una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza por perder la propiedad, era una lágrima de vergüenza por haber perdido su humanidad. José firmó a su lado con la letra clara y firme de un hombre que había esperado este momento durante más de 2 décadas. Alejandro Torres certificó la transacción. Guadalupe Morales archivó los documentos. Los valuadores oficiales tomaron las fotos correspondientes y en ese momento 47 trabajadores se convirtieron oficialmente en socios de la cooperativa agrícola María Elena, nombrada en honor a la mujer que había sembrado esta visión en el corazón de su esposo. José miró a Mauricio y Roberto, que permanecían inmóviles, todavía procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Señores, les voy a hacer una oferta. Ambos levantaron la mirada. Pueden quedarse a trabajar en la cooperativa, con el mismo sueldo que tenían, pero bajo nuevas reglas. ¿Qué reglas?, murmuró Mauricio. Respeto, dignidad y la comprensión de que el valor de una persona no se mide por el dinero en su cuenta bancaria, sino por la forma en que trata a otros seres humanos. Roberto negó con la cabeza. No puedo trabajar para alguien como yo, completó José. Roberto bajó la mirada, avergonzado. Es exactamente lo que pensé, dijo José. El problema no era que yo fuera pobre. El problema es que ustedes eligieron ser crueles. Mauricio se levantó de la banca. Señor Ramírez, José, no necesita disculparse, Mauricio. Solo necesita decidir qué tipo de hombre quiere ser de ahora en adelante. Se volvió hacia todos los presentes, porque esa es la lección real de todo esto. No que el dinero cambie a las personas, sino que las personas pueden elegir cambiar sin importar cuánto dinero tengan. Alejandro Torres cerró su portafolio. Señor Ramírez, ha sido un honor. La transferencia bancaria se completará antes de las 5 de la tarde. José asintió. Licenciado Torres, una pregunta.
¿Cuánto dinero me queda después de esta compra? Aproximadamente 14 millones de pesos en activos líquidos, más las acciones de la empresa minera. José miró a sus hijos. ¿Saben qué vamos a hacer con ese dinero? Santiago, Mateo y Leonardo sonrieron. Ya sabían la respuesta. Vamos a construir una escuela, aquí mismo, en la hacienda, para que todos los niños de la región tengan acceso a educación de calidad. Se volvió hacia Gerardo López, que seguía de pie como si estuviera en trance. Señor López, usted me dijo que mis hijos nunca saldrían de la tierra que pisan. Tenía razón en algo. Gerardo levantó la mirada. No van a salir de esta tierra, pero no porque sean prisioneros de la pobreza, sino porque van a convertir esta tierra en un lugar donde otros niños puedan construir sus sueños. El sol comenzaba a declinar. Las sombras de los eucaliptos se alargaban sobre el patio donde 47 vidas acababan de cambiar para siempre. Y mientras Gerardo López subía a su camioneta para abandonar para siempre la hacienda que había perdido por su arrogancia, José Ramírez se quedó de pie junto a sus hijos, mirando la tierra que ahora era suya, no por conquista, no por venganza, sino por justicia. Y el hombre que había permanecido en silencio durante 23 años, finalmente había hablado. Con la única voz que realmente importa en este mundo, la voz de la dignidad humana. 6 meses después de aquel sábado que cambió la vida de 47 familias, la Hacienda San Gabriel se había transformado en algo que nadie habría podido imaginar. Pero antes de contarte sobre esa transformación, necesitas saber qué pasó exactamente con cada una de las personas que participaron en esa historia. Porque la justicia real no es solo un momento de revelación dramática. La justicia real se mide en las consecuencias que perduran en el tiempo. Gerardo López regresó a su casa ese sábado con 4.800.000 pesos en su cuenta bancaria, pero había perdido algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero: su reputación. La historia de cómo un terrateniente arrogante había humillado durante 23 años al hombre que terminó comprando su hacienda se extendió por todo Jalisco como un incendio. En 3 semanas, Gerardo había perdido su membresía en el Club de Golf Guadalajara. En un mes, había sido removido del consejo directivo de la Asociación de Ganaderos de la región. En 2 meses, su esposa Patricia había iniciado trámites de divorcio, declarando públicamente que no podía seguir casada con un hombre que había perdido su humanidad. Gerardo intentó invertir los 4.800.000 pesos en otros negocios, pero ningún empresario serio de la región quería asociarse con él. La historia había llegado a los medios locales. Un periodista de Guadalajara había escrito un artículo titulado «El patrón que humilló a su propia fortuna». 6 meses después, Gerardo López trabajaba como vendedor de seguros de auto en una oficina pequeña en las afueras de Guadalajara, ganando 18,000 pesos mensuales. Exactamente la mitad de lo que José había ganado durante sus años como trabajador de la hacienda. No había perdido solo una propiedad, había perdido su lugar en la sociedad que él mismo había creído que lo definía. Mauricio Vargas tuvo un destino aún más severo. 2 semanas después de la venta, las grabaciones de José fueron presentadas como evidencia en un caso legal que Mauricio nunca vio venir. Elena Sánchez, una trabajadora de 25 años que había renunciado 6 meses antes, presentó una demanda por acoso laboral. Las grabaciones de José incluían 14 episodios documentados, donde Mauricio había abusado de su posición de autoridad para intimidar, amenazar y humillar a trabajadores bajo su supervisión. El juicio duró 3 meses. Mauricio fue encontrado culpable de abuso de autoridad y acoso laboral sistemático. Sentencia: 18 meses de prisión y una multa de 400,000 pesos. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Su esposa Carmen lo abandonó llevándose a sus 2 hijos pequeños. Su casa fue embargada para pagar la multa. Su historial criminal le impedía conseguir cualquier trabajo de supervisión. 6 meses después del juicio, Mauricio Vargas trabajaba limpiando establos en una granja avícola, ganando 6,000 pesos mensuales. Cada mañana se despertaba a las 4 de la mañana para limpiar excrementos de gallinas, el mismo horario que José había mantenido durante 23 años. La diferencia era que José lo hacía con dignidad,
mientras que Mauricio lo hacía con la amargura de saber que su crueldad lo había llevado exactamente al lugar que él había usado para humillar a otros. Roberto Silva tomó una decisión diferente. El lunes siguiente a la compraventa, se presentó en la nueva oficina de la cooperativa María Elena y pidió hablar con José. «Señor Ramírez», comenzó con voz quebrada, «vine a disculparme. José estaba revisando los planos arquitectónicos de la nueva escuela que se construiría en la hacienda». Levantó la mirada. «¿A disculparse?» «Sí, señor, por todo, por cada insulto, por cada momento en que lo traté como si fuera inferior, por ser cómplice de tanta injusticia». José señaló una silla. «Siéntese, Roberto». Roberto se sentó con las manos temblorosas. «Usted me ofreció trabajo en la cooperativa. ¿La oferta sigue en pie?» José estudió su rostro durante largos segundos. «¿Por qué quiere quedarse?» Porque necesito aprender. Necesito entender cómo ser un mejor hombre. Y creo que la única forma de hacerlo es trabajando bajo su ejemplo». José asintió lentamente. «Puede quedarse. Mismo sueldo que tenía antes. Pero hay condiciones. Las que usted diga. Primera, va a trabajar directamente con los trabajadores de campo. Nada de oficina por 6 meses. Quiero que entienda lo que significa el trabajo físico bajo el sol». Roberto asintió. Segunda, una vez al mes va a dar una plática a los niños de la nueva escuela sobre las consecuencias de los prejuicios y la arrogancia. ¿Entendido? Tercera, va a donar el 50% de su sueldo durante un año a un fondo para becas educativas. Roberto no dudó. Aceptó todas las condiciones. 6 meses después, Roberto Silva se había convertido en el coordinador de programas educativos de la cooperativa. No porque José se lo hubiera dado como premio, sino porque había demostrado día tras día que las personas pueden cambiar cuando están verdaderamente dispuestas a hacerlo. Sus pláticas mensuales en la escuela se habían vuelto tan populares que maestros de otras comunidades venían a escucharlas. Roberto había encontrado su propósito: enseñar a las nuevas generaciones que el respeto y la dignidad no son privilegios que se otorgan según la clase social, sino derechos fundamentales que todas las personas merecen. Mientras tanto, la cooperativa agrícola María Elena había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Los 47 trabajadores originales se habían convertido en socios plenos, cada uno dueño de una porción igual de la hacienda. En lugar de recibir un salario fijo, ahora recibían un porcentaje de las ganancias. En lugar de vivir en casitas de adobe con piso de tierra, ahora habitaban casas modernas con todos los servicios. En lugar de trabajar bajo el temor constante al despido arbitrario, ahora tomaban decisiones colectivas sobre el futuro de su empresa. Las ganancias del primer semestre habían superado los 2 millones de pesos. Cada socio había recibido 42.600 pesos como su parte proporcional, más del doble de lo que habían ganado en cualquier año anterior. Pero el dinero era solo una parte de la transformación. La escuela rural María Elena había abierto sus puertas 4 meses después de la compraventa. 120 niños de la región tenían ahora acceso a educación de calidad, completamente gratuita, con maestros certificados traídos de Guadalajara. La escuela ofrecía no solo educación básica, sino también talleres de agricultura sustentable, computación y artes. Santiago Ramírez, el hijo mayor de José, había decidido estudiar ingeniería agronómica en la Universidad de Guadalajara. Su meta, regresar a la cooperativa para implementar técnicas de cultivo que multiplicaran la productividad de la tierra. Mateo había elegido estudiar administración de empresas. Su visión: expandir el modelo de la cooperativa María Elena a otras regiones de México. Leonardo, el menor, había sorprendido a todos al desarrollar un talento extraordinario para las matemáticas y la programación. A los 15 años, había creado un sistema digital para gestionar las finanzas de la cooperativa que había llamado la atención de empresas tecnológicas de Guadalajara. Los 3 hermanos trabajaban medio tiempo en la cooperativa y estudiaban con becas completas financiadas por su padre. Pero José había establecido una regla: sin importar cuánto dinero tuviera la familia, sus hijos debían ganar su lugar en el mundo a través del esfuerzo y el mérito.
No heredarían riqueza sin haberla ganado. No recibirían privilegios sin haber demostrado responsabilidad. Un año después de aquella tarde transformadora, un equipo de reporteros de Televisa llegó a la hacienda para hacer un documental sobre la cooperativa María Elena. El reportaje, titulado El millonario humilde, se transmitió en horario estelar y fue visto por más de 8 millones de personas en todo México. José concedió la entrevista bajo una condición: que el 50% de las ganancias del documental se destinara a crear cooperativas similares en otros estados. Durante la entrevista, el reportero le preguntó: «Señor Ramírez, ¿alguna vez sintió ganas de vengarse de las personas que lo humillaron durante tantos años?». José reflexionó durante varios segundos antes de responder. La venganza habría sido fácil, habría sido satisfactoria por un momento, pero habría convertido mi corazón en algo tan pequeño como el de ellos. Hizo una pausa. «Prefiero la justicia a la venganza. La justicia construye, la venganza solo destruye». ¿Qué les diría a otras personas que han sufrido discriminación o humillación? Que el dolor es temporal, pero la dignidad es eterna. Que no permitan que la crueldad de otros determine quiénes son o quiénes pueden llegar a ser. ¿Y cuál es su mensaje para quienes han tratado mal a otros? José miró directamente a la cámara: que nunca es tarde para cambiar, que la arrogancia es una prisión autoimpuesta, que el respeto que niegas a otros es el respeto que te niegas a ti mismo. El documental terminaba con una toma aérea de la hacienda San Gabriel transformada, donde antes había divisiones entre la casa grande y las casitas de los peones. Ahora había un complejo integrado donde todas las familias vivían en condiciones dignas. Donde antes había campos trabajados por empleados temerosos, ahora había cultivos manejados por socios orgullosos. Donde antes había silencio y sumisión, ahora había risas de niños estudiando y jugando. 2 años después, el modelo de la cooperativa María Elena había sido replicado en 14 estados de México. Más de 1000 familias habían salido de la pobreza a través de este sistema. 8 escuelas rurales habían sido construidas siguiendo el mismo modelo. 342 niños tenían ahora acceso a educación universitaria a través del programa de becas. José Ramírez había donado el 70% de su fortuna personal para financiar estas expansiones. No le importaba el dinero. Nunca le había importado el dinero. Le importaba la dignidad. Le importaba la justicia. Le importaba demostrar que es posible construir un mundo donde el valor de las personas no se mida por lo que tienen, sino por lo que son. En el 5º aniversario de la compraventa, la cooperativa María Elena organizó una celebración. 500 personas se reunieron en el mismo patio donde 5 años antes José había sido humillado por última vez. Gerardo López no fue invitado. Mauricio Vargas cumplía todavía su sentencia en prisión. Roberto Silva estaba ahí, pero no como invitado de honor, sino como uno más de los trabajadores. Había aprendido que la verdadera nobleza no viene de títulos o posiciones, sino de servir a otros con humildad. Durante la celebración, José tomó el micrófono. Hace 5 años, en este mismo lugar, aprendí algo importante. Su voz resonó clara en el aire de la tarde. Aprendí que la diferencia entre la riqueza y la pobreza no está en el dinero que tienes en el banco. Hizo una pausa, mirando a las familias reunidas. Está en la riqueza de tu corazón, en la abundancia de tu compasión, en la generosidad de tu espíritu. Señaló hacia la escuela, donde los niños jugaban en el patio. Esos niños van a crecer sabiendo que su valor no depende de la familia en la que nacieron, sino de las decisiones que tomen y las vidas que toquen. Van a crecer entendiendo que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en elevarlos. Van a crecer sabiendo que la justicia no es un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos. Mientras José hablaba, el sol se ponía detrás de los eucaliptos, pintando el cielo de dorado. Las mismas familias que 5 años antes temían por su futuro, ahora celebraban la seguridad, la dignidad y la esperanza. Y cuando José terminó su discurso con las palabras que se habían vuelto el lema de la cooperativa, el respeto se gana, no se compra. Todas esas voces se alzaron en un aplauso que duró 5 minutos completos, porque habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en pesos,
se mide en vidas transformadas, se mide en niños que pueden soñar sin límites, se mide en familias que duermen tranquilas sabiendo que su futuro está construido sobre la roca firme de la dignidad humana. Y esa noche, mientras José caminaba por la hacienda que ahora era de todos, se detuvo frente a la tumba de María Elena. «Cumplí mi promesa, amor», murmuró. «La tierra ya no pertenece a un patrón, pertenece a quienes la trabajan con sus manos y la aman con su corazón». El viento movió suavemente las flores que había plantado sobre la tumba, y José supo que su esposa había escuchado, porque la justicia tiene una voz que trasciende la muerte. Es la voz de la dignidad, es la voz del respeto, es la voz que susurra en el corazón de cada persona que elige construir en lugar de destruir, elevar en lugar de humillar, amar en lugar de despreciar. Y esa voz nunca se silencia. Jamás. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo profundo en tu corazón, porque sabes lo que se siente ser subestimado, porque entiendes que el respeto no debería depender de cuánto dinero llevas en el bolsillo. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Suscríbete para más historias donde los humildes demuestran que el verdadero valor está en el carácter, no en la cuenta bancaria. Y comenta, el respeto se gana, no se compra. Si tú también crees que nadie merece ser juzgado por su apariencia, cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de José? ¿Habrías perdonado como él lo hizo? ¿Conoces alguna historia similar? ¿De qué ciudad y país nos estás viendo? Nos vemos en la próxima historia donde volveremos a demostrar que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Gracias por estar aquí y recuerda, nunca permitas que nadie te haga sentir pequeño por no tener lo que ellos consideran importante. El valor de una persona no está en su billetera, está en su corazón.